el quehacer cotidiano, mujeres y hombres del Chile real son protagonistas de un pasado y presente que convoca a construir futuro. En nuestro siguiente programa, Marcos Castañeda conducirá una conversación franca y directa con personajes de la vida de Chile. Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y su sitio en internet presentan Testimonios, hechos que merecen ser conocidos, lo relevante de acontecimientos o actitudes en la vida real. ¿Cómo están, estimados oyentes de Testimonios? Muchas gracias por estar con nosotros cada semana en cualquier parte del mundo, desde Iquique a Punta Arenas a través de la red de emisoras Nuevo Mundo, Radio Chile FM, Radio Bahía, la radio que usted quería en Suecia, Estocolmo, Radio Horizonte de Chile en Buenos Aires a través de internet y la KPFK, la radio de los trabajadores en los Estados Unidos, donde hay millones y millones de latinos que escuchan este programa. Hoy vamos a conversar con un chileno bastante destacado. Ha desarrollado toda su arte junto a en la calle, digamos, haciendo murales, haciendo trazados, metiéndose con el engrudo, con las telas, con los muros. Se trata de Alejandro González, el Mono González. Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros en Nuevo Mundo en el estudio, haciendo este programa Testimonios, hechos que merecen ser conocidos, personajes importantes de la vida de Chile. Y tú eres un personaje importantísimo dentro de un periodo bastante extenso de la vida de Chile. Bienvenido, Mono. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Oye, Monito, ¿y esto del muralismo, de dónde viene? Siempre los movimientos populares han querido ocupar los espacios públicos, la calle. ¿Por qué? Por los medios de comunicación. Entonces, por lo tanto, de alguna manera, es una manifestación de la lucha popular. De hecho, desde la época de Recabarren, etcétera. Ahora, yo digo eso porque cuando yo chico, hijo de militantes comunistas, salían a pintar y todos los cabros chicos siempre salíamos apegados a los padres. Entonces, por lo tanto, el trazado era con cal al ancho de la brocha. Y eso es algo que a uno lo marcó. Entonces, por lo tanto, y de hecho nos hacían orinar, digamos, dentro de los tarros de pintura, porque el orín, de alguna manera, también ayudaba a que cristalizara esta cal. Esta cosa. Entonces, por lo tanto, a veces todos los cabros chicos estábamos meando en los tarros. Ahora, eso no lo sabía yo. No, eso era un juego. No, es que de ahí viene. Incluso, de hecho, la cal, los viejos la dejaban reposar mucho tiempo con las hojas de las tunas que las cortaban. Entonces se iba pasando. Y eso, o con sal, también sal de ¿cómo se llama? ¿De comer? De costa, esa gruesa, sal gruesa. Sal de gruesa. Entonces, por lo tanto, eso ayudaba a que las cristalizara. Ahora, eso es súper importante porque además eran los medios más baratos para hacer propaganda, para sacar la palabra a la calle. Entonces, en el fondo, el origen de hoy día de los murales que se hacen urbanos en Chile, tienen ese origen de los movimientos populares, de ocupar el espacio público. De ahí viene entonces. Claro. ¿Y tú dónde naciste, ese Mono? Bueno, yo nací en Curicó. Soy hijo de una madre campesina, digamos, de origen campesino, y de un padre obrero, un militante comunista de muchos años. ¿Dónde trabajaba tu papá? Era el obrero de obras sanitarias, lo que era de obras, el Ministerio de Obras Públicas en esa época. Sí. Entonces él trabajaba en lo que era la lectura de los medidores, arreglar cañerías. El agua potable. Y bueno, y ese fue mi origen. Ahora, él era siempre militante comunista, y hay una tradición dentro de los comunistas, por lo menos de esa época, en que eran obreros con muy poco nivel de estudio, pero que se autoeducaban. Entonces, por lo tanto, autodidactas. Exactamente. Y era patrimonio también nuestro. Entonces ahí uno empieza a darse cuenta de cómo lo cultivaban en la casa. De hecho, ahí había plata para comida y para libros. A lo mejor nos faltaban otras cosas, pero ahí había... Eso nos faltaba. La comida y los libros. Exactamente. Oye, ¿y a qué edad llegas a Santiago, Mono? Bueno, a los 12 años yo tuve una beca, digamos, entre casualidad y... la vida tiene algunas casualidades también. En política no creo en las casualidades, pero en esto sí. ¿En qué sentido? En que un hermano tenía la posibilidad de venirse a estudiar a Santiago, pero ya había pasado la edad. Entonces, una posibilidad de los 8 hermanos que había era sacar a alguien a estudiar afuera, con las limitaciones que habían para poderlos educar. Entonces, por lo tanto, el que venía era yo. Y pum, y me tiraron para Santiago.
Y acá di los exámenes, fui aprobado, y esto fue una oportunidad en la cual se desarrolló porque mi profesor, pintor muralista, Fernando Marcos, que aún vive, fue ayudante de Diego Rivera, etcétera. Entonces los orígenes escolares, digamos, de la ocupación del espacio público se vienen a topar con esto de los rayados callejeros de los padres que hacíamos cuando niños, con esto otro de ocupar los espacios públicos a este otro nivel. O sea, y en el fondo ahí fue este despertar, digamos, de cómo entrar a ocupar el soporte, el muro. Qué importante lo que tú señalas, ¿sabes? Porque es un espacio público bastante importante. Imagínate todos los muros de Chile. Pero no solo de Chile, sino en todos los movimientos. No, pero te digo, estamos hablando de Chile. Sí. ¿Te das cuenta? Claro, era muy importante porque en el gobierno, en la candidatura última de Allende, cuando sale elegido, fue una batalla por los muros. Y la batalla por los muros era que el pueblo conquistara y se apropiara de los muros, que eran los medios de comunicación más asequibles que teníamos, pero que además tenía otro sentido, ayudaba a movilizar a los militantes, a la gente, a salir a la calle, a poner y a expresarse en esos muros. Entonces, por lo tanto, también era movilizador, pero además también era orientador ideológicamente. Claro. Entonces, ¿te fijas? Y había que organizar brigadas y todo eso. Bueno, ahí viene el problema. O sea, surge en el año 68 la necesidad de que todos estos militantes que antes salían con la cal, con el ancho de la brocha, a pintar. No, que cada militante salía, pero ¿qué pasaba con esa brocha y con esa pintura? Entonces ahí se guardaban, no se perdían. Entonces se ideó que había que formar unas brigadas especiales que concentraran los materiales que se contaban para hacer esa propaganda, pero que además tuvieran otra posibilidad, que fueran rápidas de poderse mover y movilizar y salir y ocupar el espacio público, o sea, en cualquier momento. O sea, y hacer una letra normal para todos. ¿O no? Y bueno, resulta que las brigadas se fueron especializando. El ancho de la brocha al final terminó siendo uno el trazador, otro el que rellenaba la letra y otro el que fondeaba. Ya. Entonces, por lo tanto, te fijas que fueron especializando. O sea, la práctica fue especializando hasta llegar a lo que se llegó después, digamos. Que fue la brigada Ramona Parra. Exactamente. ¿Tú participaste ahí también? Yo era brigadista, o sea, siempre he trabajado en las comisiones de propaganda y cultura, el partido de la Jota. Y dentro de esas posibilidades siempre he estado preocupado de ocupar el espacio público hasta aún hoy día. Y hoy día incluso más porque sabemos, es una manifestación de los Hemos jóvenes. visto rayados tuyos ahora muy reciente en Punta Arenas. Ah, muy bien. Y tomamos una foto también. Sí, sigue contándonos. Bueno, yo les explico esto por qué. Porque los medios de comunicación de las luchas populares no están en este lado, sino que están en el poder económico. Supuesto, entonces, en esa cultura hegemónica dominante, digamos. Los medios de comunicación, los diarios, Claro. las radios. Exactamente. Entonces, por lo tanto, de alguna manera, el muro es una forma de contrarresta lo otro. Es una contracultura. Sí. Es una cultura popular. Yo hablo, por ejemplo, aquí en Chile se crearon, en la medida que avanzan los movimientos populares, también van generando su propia cultura. Me explico. Por ejemplo, cuando nosotros empezábamos a pintar en las calles, las canciones, cuando cantábamos, yo me recuerdo cuando chico, eran las de la Guerra Civil Española, Dime dónde va Morena, claro. etcétera, etcétera. Y de repente pensábamos, bueno, ¿cuándo será el día en que podamos cantar nosotros nuestras canciones? Y mira, fíjate que junto con el movimiento popular gana Allende, surge la nueva canción chilena, sí, claro. surge el diseño gráfico en Chile y además los murales. O sea, hay un florecimiento cultural Tremendo, de las fuerzas populares. Cultura, claro. Y un aporte muy importante que le da identidad. Entonces, por ejemplo, ahora ya no es necesario firmar cuando uno traza determinado estilo y dice, es de izquierda, es de RP. Claro. Entonces, hay una identidad, porque hay un lenguaje, un estilo que se está expresando a través de eso. A eso iba yo cuando te preguntaba por la letra. ¿Te acuerdas que la brigada Ramona Parra hacía una letra igual en todo Chile? Mira, ahí es súper importante también destacar en el sentido, hay ciertos diseñadores, ciertos muchachos que pasaron a ser diseñadores, ¿Ya? que eran los trazadores. ¿Y cómo surge esa tipografía? ¿Sí? Que es de estudio, digamos, hoy día en muchas escuelas de diseño gráfico, a nivel nacional e internacional. ¿Y cómo se ponen de acuerdo para hacerlos todos iguales? No, del gesto. ¿Ya? O sea, es el cuerpo el que participa en el movimiento del trazado. Entonces, por lo tanto, esto es como una performance o como un ballet, digamos, en el sentido de cómo pasa a participar el cuerpo, el gesto, ¿Ya? en este trazado. Y si tú levantas la mano y la desplazas hacia un extremo y después la bajas hacia el otro extremo y después la cierras y tienes o sea, de un solo trazo. Entonces ahí te vas dando cuenta por qué. Porque aquí las características del rayado callejero y que generó el estilo tienen que ver con, era un arte efímero, era clandestino, por lo tanto tenía que ser de mucha urgencia, de mucha rapidez, de muchos reflejos que no condicionados, de mucho estado claro. físico perfecto. Entonces, por eso estaba hecho por los jóvenes. Ya. Pero además, los materiales. Estábamos hablando que teníamos brocha y teníamos tarros de pintura, entonces por lo tanto el color era plano, cada uno era encargado de un color. Entonces hoy día es distinto. Hoy día en ese tiempo no existían los sprays o las latas que hoy ocupan los grafiteros. Claro. No existía el rodillo de chiporro. Entonces, por lo tanto, era la participación de la Pura mano. brocha. Pura brocha. Y brocha y materiales de pintura precaria. De hecho, es muy importante decirlo, que Mata, cuando se interesa en pintar con los murales con la brigada, es porque encuentra dignidad
en estos materiales precarios con que los obreros pintan sus casas, la cal, la tierra de color y estas brochas, ¿me entiendes? Entonces, sí, por lo tanto, él siente la necesidad de como volver a origen de la tierra. Y de hecho, hay unos cuadros muy importantes que quedaron acá hechos en el museo, el Cristo de los Ajuerinos y otros que están hechos con tierra, con barro, pero además él pintó ahí, cuando estaba pintando con nosotros, con el blanco que era la tiza o la tierra el yeso, el blanco, y el azul y el rojo que tiene que ver con la tinta o la tierra que usan los viejos de la construcción para los atizadores. Entonces, por lo tanto, te fijas con esos materiales. O sea, entra a crear obras de arte con estos materiales precarios. Increíble, oye, lo que tú cuentas. No, es que es así. O sea, de repente llega un momento. Yo te voy a contar una anécdota. Yo estudié en la Escuela de Arte de la Católica un año. Me tuve que retirar por un problema de plata, de pasaje, de alimentación, de materiales. Pero ahí había un muchacho que era el hijo del cónsul peruano en Chile. Y llegó un día a mi taller, que yo vivía en un taller que tenía en un baño, en un conventillo, digamos, que me habían facilitado arriba para poder pintar. Y me llega con una camioneta con sus materiales cargados y me dice, mono, tú tienes mucho que decir y te traigo todos estos regalos. Yo nunca voy a ser pintor. Y él tenía una situación económica muy buena, o sea, y me llegan telas y pinturas de una calidad que yo nunca había. Estuve como una semana mirando todos los materiales y no sabía si emplearlo o no, me daba pena. ¿Y qué hacer con eso? No, sabía qué hacer, pero no, ya como no me atreví a gastarlo porque eran tan caros, ¿me entiendes? Entonces, te fijas, entonces ahí es cuando uno aprende que por muy buenos materiales que pueda tener, la creación se puede hacer en cualquier parte y con cualquier cosa. Y eso uno lo aprende en la calle. Estamos conversando en Testimonios con Alejandro González, el popular muralista chileno. Nos está contando su vida, todo lo que tiene que ver con el trazado, con el engrudo, con las telas. Recién comentaba esto de las telas. Vamos a hacer un alto musical con alguna canción de la nueva canción chilena de aquel periodo espectacular. ¿Qué artista chileno te gustaría que tuviéramos en este programa junto a ti, de aquellos de esa época? Bueno, Víctor Jara. Don Víctor Jara. Lo tenemos aquí a continuación y luego seguimos conversando. Voy a cantar el corrido de un hombre que fue a la guerra y anduvo en la sierra herido para conquistar su tierra. Lo conocí en la batalla y entre tanta balacera, el que es revolucionario puede morir donde quiera. El general nos decía, peleen con mucho valor, le vamos a dar parcela. Cuando haya repartición, mi padre fue peón de hacienda y yo un revolucionario. Mis hijos pusieron tienda y mi nieto es funcionario. Brito Emiliano Zapata, quiero tierra y libertad, y el gobierno se reía cuando lo iban a enterrar. Vuela, vuela palomita para tener aquella higuera, que aquí se acaba el corrido del mentado Juan sin tierra.
Víctor Jara Martínez, este destacado cantor popular chileno que estuvo comprometido hasta sus últimos días con nuestro pueblo, asesinado por la dictadura de Pinochet, dejado ahí la línea que va al sur, en la población Santa Olga, frente a la José María Caro, en el cementerio metropolitano. Y estaremos haciendo un homenaje a Víctor Jara el próximo año allí, en el mismo lugar donde lo tiraron y lo remataron, junto a destacados artistas nacionales. Hoy estamos conversando aquí en Testimonios con Alejandro González. Nos pueden escribir a marcoslocutor2 con número, marcoslocutor2 con número, @yahoo.com, marcoslocutor2 @yahoo.com. Estamos conversando en Testimonios con Alejandro González. Alejandro, ¿y qué análisis haces tú de ese periodo a las elecciones del 70? ¿Alcanzaron a trabajar ustedes con las brigadas en ese pequeño periodo para la publicidad, para colocar el nombre de Salvador Allende, porque no había dinero para entrar en las radios y en los diarios de aquella época, con los contrincantes que tenían grandes cantidades de dinero, que contrataron publicistas, etcétera, etcétera, para llevar a cabo esa campaña? Nosotros ocupamos en el 70, en la campaña de Allende, todos los muros de Chile. Se crearon alrededor de 120 brigadas a nivel nacional, Brigada RP, Brigada Ramón Parra, de las cuales estaban conformadas aproximadamente entre 6 a 10 o 12 personas. Se creó toda una mística en esto de ocupar la calle, o sea, pero además se diferenció de la campaña de los contrarios, en el sentido que eran todos voluntarios, estudiantes y jóvenes y trabajadores, a diferencia de los otros que eran mercenarios, que aún todavía siguen siendo, digamos, las campañas. O sea, en el fondo fue una expresión popular que se identificó con el deseo de ocupar los espacios públicos, los muros, que era la única forma que nosotros teníamos de hacer una publicidad. De hecho, se crearon los Amaneceres Venceremos, que era una forma de sacar a toda la militancia con estos cabros o brigadistas que eran especializados a ocupar el espacio público. O sea, pues los Amaneceres Venceremos, que al otro día, en la mañana, todos los muros de Chile estuvieron con la palabra de Allende. Imagínate. Entonces, por lo tanto, fue muy movilizador. Por supuesto. Y además hay otra cosa súper importante, ¿por qué la calle? Y en aquellos años, mono, cuando no había teléfono celular para comunicarse con los compañeros de Punta Arenas, de Arica, de Antofagasta. Era muy importante eso, porque además existía la posibilidad, como las limitaciones de las comunicaciones eran, es como las consignas en el mismo día. Pero por aparecían. eso te digo, o sea, el engranaje que había para que eso saliera, ¿me entiendes? Sí. A eso voy. O sea, había mucho, por ejemplo, yo recuerdo que estaba en la universidad y pasaba de ser camión por fuera de la universidad, como que estamos aquí, y me tocaban unos vecinazos, chiflaban los muchachos, y yo tenía debajo de mi escritorio, de donde estudiaba, el mameluco, partábamos mameluco y partíamos a pintar. O sea, el trabajo era de todo el día. O sea, dormíamos en los locales. Ahora, era muy importante en el sentido porque había una mística, una hermandad, un compromiso, un deseo de cambio. Tremendo. Sí. Entonces, pero es que a mí por lo menos me dejó marcado para toda la vida. Ahora, es muy importante en qué sentido, en que se haga una consecuencia y una continuidad en que los soportes de la calle hoy día aún es muy vigente a lo de antes, incluso ahora aún más, habiendo tantos medios de comunicación tan amplios, o celulares, como tú dices, todas las comunicaciones, pero resulta que las limitaciones y el acceso del pueblo, digamos, a tener su palabra, porque no tienen los medios de comunicación o no tienen el dinero, capital para hacerlo, entonces por lo tanto tenemos que seguir utilizando estos elementos, con la diferencia de que el nivel o la calidad de los murales es de otro, ha subido. Porque esta experiencia, ahora te lo explico eso porque hay un mural en la población San Miguel, en Departamental con Achagavía, que queda todavía del 73 dentro de la plaza de esa población, sí, y queda. De hecho, creo que este verano hemos propuesto con los vecinos restaurarlo. Ahora, te explico eso por qué. Porque ahí alrededor hoy día yo soy el director de arte del Museo Abierto de San Miguel. En ese mismo lugar estamos ocupando los espacios con distintos grafiteros, etcétera, etcétera. Ahora, te explico eso por qué. Porque veo el nivel a que se ha llegado hoy día en ocupar los espacios públicos de murales comparado a lo que nosotros hacíamos antes. O sea, lo de antes ha evolucionado a hoy día a pasos agigantados. Ahora, respecto de lo que tú me dices recién, de ese mural que dices tú que está desde el año 73, ¿es posible que dure tanto un mural hecho con esa pintura cal y yeso en aquellos años? Mira, te voy a contar una anécdota, de hecho, es bien interesante. ¿En qué sentido? Ese mural lo pintamos en el 1972 y en el 2002 con un grupo de compañeros lo fuimos a restaurar. Cuando lo estábamos restaurando, recuerdo yo que pasó un muchacho y con otro de la mano y me saludó y me dijo, te vengo a presentar a mi hijo. Y yo no lo conozco. Entonces me dice, no, yo cuando ustedes estaban pintando este mural,
mi hijo tenía, yo tenía la misma edad de mi hijo. Ya. O sea, ¿cachai cómo lo deja marcado Sí, la claro, expresión pública? Entonces, por a eso es lo que voy yo, lo que significa. Y te explico por qué. El ocupar el espacio público, los muros, ayuda a una terapia también social, a la presencia nuestra, tiene que ver con ¿cómo se llama? Con la autoestima de la lucha popular. O sea, hoy día, por ejemplo, estas manifestaciones de los estudiantes que salen a la calle y que hacen distintas performances, distintos happy, Increíble, espectacular. increíble, y espectacular. Pero te fijas, entonces, al ocupar el espacio público pueden muchos decir, oye, ¿qué no sirve nada? Sí, sirve, en el sentido de poner presencia, creatividad y deseo y de cambio. Entonces, pero también el ser humano tiene distintos lenguajes corporales, bailes, etcétera, y nosotros ocupamos el espacio que es el soporte del muro con el mural, con el La dibujo. pintura. Estamos haciendo testimonios en la Radio Nuevo Mundo, Radio Chile FM, Radio Bahía y la KPFK de los Estados Unidos, junto a Radio Horizonte de Chile en Buenos Aires, con Alejandro González, el destacado muralista chileno. Vamos a otra canción y ya estamos de vuelta. Canciones de la época. ¿Te acuerdas de Amerindio? Ah, sí. ¿Quieres que lo recordemos con alguna de sus canciones? Démosle. Aquí está, Amerindio y esas canciones de los años 70. Camino pisando barro, a mano llevo mis esperanzas, a pie trabajo cuando hay trabajo, a mano espero cuando hay descanso. Pie descalzo, manos vacías, a manos llenas van pisoteando, a mano espero quedar un día, de pie y mirando siempre hacia arriba. Caminos con pie muy firmes a caminarnos, y a los que vengan a detenernos, manos cerradas, puños en alto. Estamos de regreso haciendo testimonios en la Radio Nuevo Mundo. Ahí escuchábamos al grupo Amerindio, extraordinario, con Julio Neumhauser. Un saludo a Julio si está escuchando en la radio Bahía de Suecia en Estocolmo, o la Radio Nuevo Mundo en el www.radionuevomundo.cl o radiochilefm.cl. Conversamos a esta hora, cuando usted el fin de semana está almorzando, quizás acá en Chile, o usted está tomando once en Hannover, allá en Alemania, o se están acostando, o se están levantando en Australia, porque hay una diferencia de 14 horas. Estamos haciendo testimonios acá en Chile con este destacado muralista chileno, Alejandro Mono González. Alejandro, esto del muralismo y de la pintura, ¿atrajo alguna vez en ese periodo importantísimo de la política chilena entre el 70 y el 73, en el periodo del presidente Salvador Allende, al presidente hacia ustedes? ¿Los visitó alguna vez haciendo algún trabajo? Mira, nosotros hicimos algo que fue muy especial y marcó mucho para esa época. En ese momento, por ejemplo,
el decano de la Facultad de Bellas Artes, que era José Balme, y hay una entrevista en que decían que había más estudiantes pintando con las brigadas en las calles que en las escuelas de arte. Ahora te explico por qué. Porque fue un despertar y una desinhibición y un compromiso del arte en sacarlo a la calle. Ya no con el concepto paternalista, en el sentido de que el artista iba a pintar, sino que surgía desde abajo. De hecho, el Moreno Galván, el presidente de los críticos españoles que vino a una operación Verdad que se hizo en el gobierno de Allende, el primer año del gobierno de Allende, dijo que había más pintores, o digamos en la calle, haciendo un leyerismo, pintando estos artistas como Fernando Leyer, etc., desde abajo hacia arriba, que en vez que hubiera sido desde arriba hacia abajo, al revés. O sea, entonces había una manifestación, una desinhibición del pueblo. Tremendo. Cuando triunfa Allende, una desinhibición, la gente se soltó, perdió el miedo. Miedo que hoy día tenemos. Sí, y que hoy día queda. Ahí el problema que tenemos de la dictadura. Por eso que la gente, imagínate, ¿bien? Los únicos que están en la calle hasta ahora son los estudiantes y algunos trabajadores, no todos los trabajadores, claro, que deberían estar en la calle luchando por los derechos. Exactamente. Que han sido aplastados por este gobierno. Bueno, es el trabajo de hoy día también. Ahora, en la historia del pasado, en la brigada y estos movimientos sociales y este despertar ayudó en esto de la creatividad. En esto que hablaba yo de la autoestima. Yeah. Es muy importante, ¿por qué? Porque un mural bien hecho, con una consigna al lado, y en unos lugares muy puntuales, donde hay mucho acceso de público, te explico, 500.000 personas creo que pasan, y más de 500.000 por la Alameda, ponte tú. Claro. Un mural que durara un día, son 500.000 personas que lo leen. Lecturas, 500.000 lecturas. Claro, es como los titulares de los diarios, decía yo. O sea, yo no compro todos los diarios, pero me paro en un kiosco y leo todos los titulares y cacho para dónde va y las tendencias, digamos. Entonces, lo mismo pasaba con esto. Entonces, por lo tanto, es súper importante en los puntos clave de la ciudad en que estuviera la palabra del pueblo. Y dentro de eso, en el gobierno Allende triunfa. Nosotros hicimos las campañas Merecer, venceremos todo. Triunfa Allende e inmediatamente, posteriormente, ¿qué hacemos? No podemos nosotros con eso quedarnos. Tenemos que empezar a construir. Ahora, el compromiso era ese. Entonces, para empezar a construir era limpiar todos estos rayados que nosotros habíamos hecho y empezar a crear una imagen distinta, nueva. Claro. Y ahí surge el mural. Oye, y a la pregunta que iba, ¿Allende estuvo cerca de ustedes? ¿Lo visitó alguna vez? Para allá voy. Todo este movimiento se llegó hasta un punto en que por primera vez los murales que surgieron en la calle de este arte que no venía desde arriba hacia abajo, sino que venía desde abajo hacia arriba, entra al Museo de Arte Contemporáneo en la Quinta Normal, en donde se inaugura esta exposición de las brigadas de la socialista Elmo Catalán, Inti Peredo, y de la comunista la brigada Ramona Parra, y en este museo a la inauguración llega Allende, llega Mata, llega Gladys Marín y se arma un encuentro muy interesante. Y te fijas, entonces, y Mata nos presenta Allende a nosotros. O sea, no nos tenía que presentar, claro, pero de alguna manera él hace como de puente, decirle, estas brigadas socialistas comunistas como claro, se unen aquí. Entonces te fijas, había un compromiso de este artista, conocido mundialmente, reconocido en todo el mundo, con Allende también, que todo el mundo tenía los ojos puestos en este gobierno popular, en Chile, y estas brigadas... Camino al socialismo vía voto. Exactamente. Y ahí hay el encuentro entonces entre todos ustedes, los jóvenes de aquella época. No, yo recuerdo que nos dio la mano, y dentro de eso como que sentí una especie de fraternidad en el sentido de que, o sea, de agradecimiento en el sentido de que nosotros habíamos pintado su nombre en todo Chile. Por supuesto, lo que ustedes hicieron fue un aporte extraordinario para que el presidente Allende llegara a la moneda. Ahora, yo estoy hablando en plural también. Por supuesto. Estoy hablando en plural porque... De todos los que hicieron. De todas las brigadas, porque era un trabajo anónimo de muchos. Puede que algunos hemos destacado más que otros, ¿por qué? Por una continuidad, porque claro, ahora yo soy un artista, tengo unos premios, claro, y en ese sentido, o sea, hay una consecuencia. Y has seguido con tu trabajo. Exactamente. Permanente, continuo. Es que tiene que ver con porque se perdieron también muchos muralistas de aquel tiempo, ¿no es cierto? Que siguieron con otras cosas. Exactamente. Ya. Ahora, ojo que también la escuela de la brigada fue algo muy fuerte y marcatorio para toda esa gente. ¿En qué sentido? Muchos son cineastas, arquitectos, médicos, profesionales. Entonces, por lo tanto, lo dejó marcado. Muchas veces puede que estemos en distintos lugares, pero los reencuentros siempre son muy lindos con respecto a eso, porque nos marcó. ¿A qué te refieres? ¿A qué me refiero? Que la lucha del trabajo clandestino, pero además este riesgo, este trabajo de ocupar el espacio público, crea una fraternidad, una hermandad de riesgo común. Entonces, de crecimiento común, de experiencia de juventud común, muy fuerte. Entonces, pololeo, crecimiento, escuela, educación, etcétera. Entonces, te fijas, o sea, fue marcatorio para una juventud, para esa generación. Lo siento y me identifico con los jóvenes hoy día que están luchando en la calle. Ahora, los de hoy día tienen una cosa, ellos
están despertando no solo por sí mismos, sino que hay un vacío cultural, pero además un vacío de información, pero además una segregación dejada por la dictadura. Y lo más peor de todo, una frustración con, entre comillas, de esta democracia que de se los supone. gobiernos de la Entonces, por lo concertación. tanto, esa frustración hoy día está en la calle. Es muy fuerte. Claro. Siento que va por ese camino. Te explico eso por qué, porque estoy uniendo esta lucha o esta participación de los jóvenes con las brigadas en el gobierno de Allende, con el triunfo de Allende y la creatividad que se logran estos murales a este nivel, con lo que hoy día puede surgir con estos jóvenes a través de todo este proceso de darle continuidad a la lucha. Pero una continuidad que también tiene que tener una dirección política, una organización, una cosa por estilo, que no sea una manifestación espontánea. Estamos haciendo testimonios en la Radio Nuevo Mundo, hoy con este gran hombre de la calle de los murales, Alejandro Mono González. Oye, Mono, y esto de Mata, Roberto Mata, ¿cómo llegó a trabajar con ustedes? Y ustedes hicieron una gran pintura ahí en ese tiempo era la comuna de La Granja. Mira, en la comuna de La Granja, por muchos años, fue alcalde Pascual Barraza, un obrero. Que a la postre también fue después ministro de Transportes. Exactamente, cuando él fue ministro, no sé si de Obras Transporte Públicas. o de Obras Públicas. Obras Públicas. Cuando él fue ministro de Obras Públicas en el gobierno de Allende, pero cuando él estaba en su último periodo, invitó o comprometió a Mata que hiciera un mural en ese lugar. Cuando él estaba ahí de alcalde. Ya. Pero después, cuando ya pasa a ser ministro, ¿Ya? se concreta este mural, Mira. en donde él pide pintar con las brigadas y con la Ramona Parra. Y ahí me lo presentan a través del partido y a través de las galerías de arte que lo representaba, que en ese tiempo era la Carmen Go, y empezamos a entablar una amistad que se dividió en dos partes. Una amistad, la primera en el gobierno de Allende y la segunda después en la dictadura. Yo me quedé en Chile en la época de la dictadura, trabajé acá, entonces por lo tanto manteníamos una correspondencia con él. Perfecto. Y él participaba haciendo ayudas, ingresando ayudas acá, con dibujo. O sea, él mantuvo un compromiso solidario con nosotros. O sea, durante la dictadura. Claro. Entonces, de hecho, por ejemplo, te explico eso por qué. Porque en ese periodo en que trabajó con nosotros, surgió este mural, en la cual nosotros preparábamos la pintura, pusimos los brigadistas de La Granja, de la comuna de La Granja a pintar. No hay otros pintores que fueron ni de la brigada central. Siempre. Los de ahí. Sí, es que siempre, todavía seguimos ocupando el mismo, en que cuando vas a pintar un lugar, tú pintas con la gente de ese lugar. Perfecto. Primero, porque existe identidad, ellos lo van a cuidar, ellos el compromiso, es su lugar, es su espacio, entonces por lo tanto. Es su hábitat. Es claro. Entonces, por lo tanto, eso es una norma. Y dentro de esa norma, así pasó ahí. Pero hay otra cosa muy importante. En ese mural viene la dictadura y lo borran. Pero resulta que después se recupera y se ha hecho alrededor de lo que era la piscina un centro cultural. Nunca nosotros pensamos que a través de este mural que estamos pintando con La Granja iba a tener todo este proceso. O sea, en el fondo el mural ha vivido las mismas consecuencias de la historia de este país que están en ese muro. Increíble. Y eso es el mural. Increíble. Si tú lo miras cuando está restaurado, tú puedes haber estado en Pompeya, en cualquier otro lugar, en donde el clima ha ido deteriorando las cosas, pero acá fue el hombre el que deterioró las cosas, el hombre que usó eso como paredón, en el sentido de borrarlo. Yo creo que de parte de la cosa política también hay ignorancia. Por supuesto, si la cantidad, de hecho, hoy día la cantidad de libros que quemaron. Exactamente, entonces por lo tanto tú te das cuenta, o sea, eso es fascismo. Fascismo, ¿me entiendes? Claro. Entonces, ¿y es fascismo por qué? Porque todos estos avances culturales que ha tenido el pueblo, de alguna también no solo los reprime físicamente, matando, haciendo desaparecer a los compañeros, sino que culturalmente. También culturalmente. Imagínate lo que están haciendo ahora en el gobierno de Sebastián Piñera, reduciendo las clases de historia, desapareciendo las clases de música. Exactamente. O sea, aquí es lo que va. Entonces, a eso va, limita, digamos, la música limita las expresiones populares. Ahora, ¿por qué sigo manifestando yo que la calle es un muy buen soporte de ocupación? No solo por la comunicación o por la calidad artística, es también cómo la gente puede expresar sus anhelos y sus sueños. Entonces, por lo tanto, eso es una herramienta de creatividad muy importante. Oye, ¿te acuerdas el año que hicieron con Roberto ese mural? 71, mira, 72. Siento que se me está entiendo de repente la memoria y estoy preocupado de eso. No, pero no importa, a veces, no es un detalle nomás. Pero por Te ejemplo, decía por qué. Sí. Porque quería que explicaras qué elementos se utilizaron, qué pinturas se utilizaron. No, eso me acuerdo perfectamente. Ya, ¿qué es lo que fue? A ver. Pero lo que no me acordaba mucho era la fecha. La otra vez me hicieron una entrevista y me corrí un año para adelante, y era en el 71. El 71. Entonces después todo el mundo me lo estaba corrigiendo. Y yo digo, bueno, perdóneme, pero ya tengo más edad. ¿Cuántos años? Son 40 y tantos años. Pero me acuerdo perfectamente por qué. Primero, existía acá, nosotros pintábamos con la tierra de color, que era Nandinol, una marca de pintura. Que se hacía acá en Chile, ¿no? Claro, que era tierra con una dextrina, que es la cáscara del trigo que se molía y que hacía como un engrudo cuando le echábamos agua y queda como espeso. Ya. Ahora, ¿cuál era el problema? El problema es que eso tenía cierta durabilidad. Por eso y cuando viene Mata y
no podemos pintar con esta pintura, tampoco podemos pintar con otra pintura. Y consultando con alguien me recomendó, yo hice como un poco de gestor cultural, alguien me recomendó que fuera a hablar con Carlos, un profesor que hacía clase de tecnología de materiales en la Facultad de Bellas Artes. ¿En qué pasaba? Que todos los muchachos que estudiábamos el arte teníamos problemas económicos y entonces por lo tanto no teníamos plata para el acrílico o plata para el óleo. Entonces inventaron con un material que era una especie de cola fría que se llamaba Mobilit D25. Nunca me he olvidado de eso de la química, de una química. Imagínate. Y entonces compraban tambores en la facultad y esos tambores los cabros llevaban tierra de colores y entonces preparaban con la tierra de colores una mezcla como pastosa que parecía ¿cómo se llama? Al óleo. O preparaban, digamos, con tintura, unas transparentes con el mismo material que parecía una acuarela, un acrílico. Entonces podían pintar los cabros. Entonces eso es fácil. Entonces eso nos permitió utilizarlo como adherencia. Y compramos unos pigmentos en un lugar que se llamaba Otto Piber, que vende todavía pigmentos para la industria del plástico, en donde incluso Balmes todavía sigue comprando sus pigmentos. Me digas. Ahora, te explico eso por qué. Porque el otro día estuvimos en esta charla del Centenario de Mata y descubrimos, no descubrimos, sino que el que restauró el mural descubrió los pigmentos y me hablaba de los lugares quienes los distribuían. Y así fue. Llegamos al mismo punto. Entonces, te fijas que ahora, te explico esto, que la restauración fue muy importante, porque tiene que ver con la memoria. Por supuesto. Y esa memoria cómo se convierte en un centro cultural. Igual que el programa que estamos haciendo, Testimonios, tiene que ver con la memoria de Chile, el patrimonio de Aprovechar Chile. a los viejos que no se nos olviden las cosas. Exactamente, eres un patrimonio de Chile, Mono González. Hacemos otro acto musical, vamos con la música de aquellos años, ¿te parece? Una Isabel Parra, y estamos de vuelta. Muy bien, pues. Con mis chiquillos a la rastra, mal lo he pasado en esta tierra. Se me olvidó el canto del tordo, ya ni distingo la azucena. Claro que sí, que sí, que sí, claro que sí, lo siento así. Cuando era niña me decían, mañana habrá días mejores. Me pasé la vida esperando, no se acabaron los dolores. Claro que sí, que sí, que sí, claro que sí, siempre fue así. Una que no vive en la gloria debe de arreglársela sola. Cuando los hijos tienen hambre, no se tragan ninguna historia. Claro que sí, que sí, que sí, claro que sí, lo siento así. Vida pa'l rico es la abundancia, vida del pobre que es lamento. Con la fragancia del aroma no calmaré mi pensamiento. Claro que sí, que sí, que sí, claro que sí, lo siento así. La Rosarito me ha ofrecido allá en su rancho pan y abrigo, hasta que llegue Salvador y se terminen los martirios. Claro que sí, que sí, que sí, claro que sí, lo creo así. Me voy por este caminito, yo no he perdido la confianza. No me vengan con más engaño, en septiembre cantará el gallo. Claro que sí, cantar así, claro que sí, lo digo así. Claro que sí, cantar así, claro que sí, lo creo así. Estamos haciendo Testimonios en la radio Nuevo Mundo junto a Alejandro González, el conocido Mono González, no solamente conocido acá en Chile, sino que también en gran parte del mundo, porque tiene invitaciones de todos los lugares para visitar esos países y a lo mejor entregar su experiencia. ¿No es así, Mono? Mira, este año estuvimos en Bélgica, ¿ya? En un pueblo que se llama Liège. Y fue muy interesante porque estuve trabajando un mural
en el fondo dejamos un mural muy grande en agradecimiento a ese pueblo que acogió a los exiliados. Pero además pintamos ahí con los hijos y los nietos de los exiliados. Es decir, cabros, hijos que llegaron allá a la edad de unos 7 u 8 años. Yeah. Y imagínate que ahora ya tienen sus propios hijos y que nacieron allá. Entonces, trabajar con ellos fue muy emocionante y dejar una huella. Pero además pintamos en la calle un mural muy grande. Pero además es un lugar muy importante porque fue donde se inició la revolución industrial, entonces la fundición, y que fue ocupado por los nazis para su armamentismo, digamos, en la Segunda Guerra Mundial. Claro. Entonces, por lo tanto, hay una tradición de luchas populares también muy fuerte. ¿Ya? Y mucha cesantía hoy día. Sí, hay mucha cesantía, sí. Claro. Saludos a Félix Croco, que es auditor de la radio Nuevo Mundo y de este programa Testimonios allá en Bélgica. Lamentablemente falleció también el general Garcés la semana pasada. Poblete, general constitucionalista que estuvo también con el general Alberto Bachelet encarcelado en la cárcel pública. Él vivía ahí mismo en Liège. Mira, falleció a los 93 años. Claro. Vamos a saludar también a otros oyentes que tenemos y que nos escriben constantemente aquí al ¿cómo se llama? Al correo o al mail de testimonios. Mirta Mijovilovich en Illinois, Estados Unidos, está escuchando el programa. Carlos Flores en Canadá, Lali Sepúlveda en Panamá, Guillermo Montesino en Buenos Aires, Raquel Saldaña en Hannover, en Alemania. Esos son algunos de los auditores que nos escuchan los fines de semana. El saludo para ellos. Saludos para Punta Arenas 104.7, a Claudio Aro, el director de la radio Nuevo Mundo Punta Arenas. ¿Estuviste allí también? Cuéntanos algo, ¿qué hiciste en Punta Arenas hace 2 o 3 semanas? Bueno, nos estamos movilizando, digamos, a nivel nacional porque el próximo año es el centenario del Partido Comunista, y de lo cual, por ejemplo, yo soy miembro de la Comisión de Propaganda y tenemos una campaña que se llama 100 años, 100 murales. Entonces, por lo tanto, la idea es que en todo Chile se exprese, digamos, este asunto de los murales. Entonces, por lo tanto, y que cada región este o pueblo asunto de los murales es tú como si nada así, ¿eh? Es que es parte del patrimonio nuestro. Pero entonces, por eso te digo, o sea, es de una expresión. Entonces, que cada pueblo relate parte de su historia, claro, en estas luchas a través de un mural. Claro, por ejemplo, en Iquique, en el norte, tiene que ver con la salitrera, en Antofagasta tiene que ver con los minerales del cobre. Exacto. Estamos hablando en Santiago con las luchas populares, etcétera, etcétera. Bonita campaña. Esa es la tarea. Ahora, queremos con ello llegar a hacer ¿cómo se llama? Una exposición, o a través de un libro. Hay muchas ganas de hacer muchas cosas. El problema son los medios. Claro. Lo principal es que Chile se llene de murales en homenaje al centenario. Perfecto. Oye, ¿y durante la dictadura te quedaste en Chile, mono? Claro. Me tocó hacer ¿luchando, haciendo murales todavía? No. Ahí fue una forma de repliegue. ¿Qué hiciste? ¿Sabes cuánto? Yo trabajé en principio en la Comisión de Propaganda, después en la Comisión de Cultura, en la clandestinidad, trabajando con los artistas para que desarrollaran sus expresiones culturales, se fueran creando, pero por sobre todas las cosas también había un lema de trabajo en el sentido de conquistar nuestra propia legalidad en nuestro propio país, o sea, de trabajo clandestino pasar a ser legal. Ahora, dentro de eso, en el trabajo de propaganda tenía que ver con, por ejemplo, yo te cuento, trabajé en el diario El Siglo, por ejemplo, haciendo ilustraciones, dibujos en el clandestino un tiempo. De hecho, me tocó hacer muchas ilustraciones y dibujos para volantes, etc. De hecho, un 28 de marzo, que es el Día de la Mujer, me recuerdo mucho que un día en medio de la Alameda salieron volantes por todos lados y recojo uno y era un dibujo mío. O sea, ahí aprendí algo más interesante todavía, que la imagen puede entrar a circular. Por supuesto. Es como los trovadores que crean. Entonces, de repente, ya el mural se pasa y se incorporó a lo que es la gráfica. Y hoy día hago muchos talleres de gráfica popular, que yo llamo de gráfica callejera, donde ocupamos elementos que yo aprendí, trabajo en la clandestinidad, que es la serigrafía, pero con la obra, creando una obra de arte. Oye, ¿y los jóvenes se interesan por esto? Pero mucho. De hecho, te digo, yo he hecho muchos talleres. Incluso tengo un blog que se llama Gráfica Callejera, y de hecho voy a Costa Rica, invitado por un centro, el próximo año. En febrero de este año, el próximo año, sí, a hacer un taller para preparar unos 15 monitores, que son artistas, a trabajar con estas expresiones gráficas y poder ellos desarrollarse y extenderse por las poblaciones a trabajar con la gente. O sea, tú te das cuenta, o sea, ahora, hay muchas cosas que tenemos los chilenos, en que a veces afuera se aprecia mucho más. Por supuesto. De lo que acá se hace. Claro. Uno, porque la gente lo tiene encima y no le da importancia. Sí.
Entonces, no lo aprecia. No lo aprecia. Sí. Pero a nivel internacional, Sí, claro. estoy yendo lo más posible de nuevo a Bélgica el próximo año. Claro. O muy posible, yo digo muy posible porque las cosas pueden cambiar. Y son por invitación. Exactamente. Claro. A Buenos Aires, por ejemplo, existe una cátedra que se llama de muralismo en la Facultad Nacional de La Plata, de arte, y en la cual en esa cátedra se estudian solo 2 movimientos muralistas, el mexicano y el chileno. Imagínate. Y del cual yo de alguna manera voy allá. Eres protagonista. No, es que voy a hacer talleres y a hacer partes de seminario. Entonces es muy importante afuera cómo se aprecia esto. Estamos haciendo testimonios en la radio Nuevo Mundo, hoy junto a Alejandro González, el popular Mono González. Alejandro, ¿algún correo donde te puedan ubicar? ¿Algún teléfono? La gente que esté interesada en este movimiento. Mira, yo tengo, es muy fácil, monogonzalez@gmail.com. monogonzalez@gmail.com. Claro. Y tú respondes todo. Ahora vivo con el lenguaje de internet. De la internet. ¿Y qué te parece todo este movimiento de la tecnología? ¿Es beneficioso? Hay que usarla de alguna manera. De la buena forma. En buena sacarle forma. Provecho. Sacarle provecho. ¿Ya? Ahora, porque cuando ustedes pintaron no había nada. Maestro, ¿Ponían a alguien, a un mirón, para decirles sapo, a ustedes sí. que venían los pacos, sí, no? Sí, claro que sí. ¿Y en cuánto rato pintaban un mural? A ver. Llegó un momento de tal grado de especialización, ¿Ya? en que llegó un momento en que en los últimos días de la campaña Allende, la Brigada Central especialmente, tenía un muchacho para cada letra. O sea, uno para la A, uno para la L, para la otra L. Entonces bajaban y ya se distribuían. Ahora, ojo con una cosa, antes de irse al Rayado se hacía la visita al lugar, en el sentido de ver lugares de arranque, dónde salir, salir, cómo llegar y hacer efectivo. Entonces, ¿por qué? Porque los lugares eran puntos muy concurridos. Entonces, por lo tanto, en el momento, en 5 minutos teníais que haber hecho el Rayado y desaparecer. 5 minutos. O sea, entonces, por lo tanto, eso era muy rápido. Ahora, eso es súper importante. ¿En qué sentido? Que los dibujos que después se empezaron a hacer tienen que ver con esa característica de rapidez. Entonces, de ser directos, entonces se producía una síntesis. Y esa síntesis fue la que creó el estilo. ¿Por qué? Porque en la calle con esta rapidez no puedes estar haciendo muchos elementos, porque además hay otra cosa nueva que tenía este mural. El espectador estaba en movimiento. Claro. A diferencia del muralismo mexicano, que tú te puedes parar a leer visualmente a presenciar. Acá no. La gente pasaba, o sea, ibas a la vista del espectador, a provocar interés en esa vista de ese espectador, para que ahí llegara el mensaje de la comunicación. Y el mural era eso. Es como cuando las muchachas se pintan los ojos para llamar la vista. Más bonito, nosotros teníamos que hacer. Ahora, eso fue creándose el movimiento en el sentido de que cómo se hermoseaba la ciudad, pero además cómo se adquiría un estilo propio en la comunicación. Oye, esta pregunta no te la puedo dejar de hacer. ¿Existe algún catastro de todas las pinturas que ustedes hicieron por el país? Por lo menos habían algunos archivos. ¿Fotografías? Habían algunos archivos hasta el 73 que vino el golpe. Muchos de esos desaparecieron. Pero, o sea, yo te pregunto, actualmente no hay nada entonces. O sea, ahora han estado... Mira, que es interesante la pregunta, ¿en qué sentido? En que hoy día son los jóvenes los que han empezado a hacer investigación de este vacío cultural que te hablaba delante. ¿Ya? En el sentido de que han ido surgiendo libros de a poco, hechos por los jóvenes, que son tesis que a veces en la academia, en las universidades o en los institutos no les enseñan. Entonces ese vacío los cabros descubren y empiezan a investigar. De hecho hay un libro Puño y Letra que se inició investigando la tipografía, pero después empezó con los murales y al final se dio cuenta de que todos los movimientos populares de la época de Recabarren utilizaban la cultura a través del trabajo político. O sea, Recabarren utilizaba el teatro y el escenario y la imprenta. Sí. En Antofagasta, por ejemplo, había un escenario que es el techo de la imprenta. Abajo estaba la imprenta, claro, y arriba está el escenario del teatro. Había que sacarle el jugo a los recursos. Exactamente. Pero te fijas, entonces hay una necesidad de autoeducarse del pueblo. Eso estaba orientado desde los luchas con Recabarren. Y la última pregunta. Esto del muralismo político, ¿cuándo comienza en Chile, Mono González? Yo creo que el muralismo político siempre estuvo. ¿En qué sentido? Por lo menos en las campañas de Allende los artistas salían a pintar y se comprometían con la campaña. Y de hecho en el 64 Pedro Millar, Julio Escame, Luz Donoso, Carmen Johnson, etcétera, etcétera, salían a pintar a la calle. Yo creo que eso también marcó escuela para cuando nosotros los brigadistas empezamos a hacer los rayados. Organizarse en el 68, para hacer la propaganda, porque era originalmente de propaganda. Y viene el triunfo de Allende y se empiezan con los murales, también con la propaganda y con los murales. Una forma de poder hermosear la ciudad, de apropiarse del espacio público, de dar esta imagen del hombre nuevo, de la creatividad de una sociedad distinta a la anterior. Entonces, por lo tanto, ahí entra esto del muralismo. Perfecto. Pero con ese contenido social.
Oye, te agradezco el hecho de que hayas venido a la radio a hacer este programa Testimonios con un importante personaje como eres tú del muralismo chileno y que ha trascendido, por eso que te invitan desde Bélgica, desde Puerto Rico, desde Argentina. Así que te felicitamos y te agradecemos el hecho de que hayas venido a este programa, Alejandro. El que agradece soy yo, pues siempre puedes conversar y siempre el tiempo es poco. Siempre es poco, porque una hora hay tenemos, mucho que decir. Por supuesto. ¿Ya? Pero si tú tienes intención de seguir conversando, podemos hacer un segundo programa. Como ustedes manden, pero más adelante. Más adelante, claro. Claro, por supuesto. Te Muchas agradezco gracias. mucho. Muchas gracias. Listo. Y a ustedes, estimados oyentes, muchas gracias. Las gracias a Daniel Bravo Muñoz y a Carlos Vidal, quienes estuvieron en las grabaciones. Y a ustedes los esperamos la próxima semana, siempre con otro gran invitado como el que hemos tenido hoy, Alejandro Mono González. Hasta pronto, amigos. Cuando amanece el día digo, qué suerte tengo de ser testigo, cómo se acaba con la noche oscura que dio a mi tierra dolor y amargura. Y ahí veo al hombre que se levanta, crece y se agiganta, que se levanta, crece y se agiganta. Cuando amanece el día siento que tu cariño crece con el tiempo, y ha de entregarme una mano en el pelo, y ha de entregarme dolor y consuelo. Y ahí veo al hombre que se levanta, crece y se agiganta, que se levanta, crece y se agiganta. Cuando amanece el día digo a mis dos hijos que traigan la luz de sus miradas para iluminar tanta esperanza de trabajo y pan. Y ahí veo al hombre que se levanta, crece y se agiganta, que se levanta, crece y se agiganta. Cuando amanece el día pienso en el mitin de las 6 en el centro, donde estará todo el pueblo gritando a defender lo que se ha conquistado. Y ahí veo al hombre que se levanta, crece y se agiganta, que se levanta, crece y se agiganta. Aquí termina el encuentro de hoy. La próxima semana, en este horario, otros personajes y nuevos testimonios darán fe de hechos. La realización de este espacio está bajo la responsabilidad de Marcos Castañeda como conductor, Daniel Bravo Muñoz, edición y grabación en estudios, y José Castillo, operadores técnicos para emisión global. Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y su sitio en internet agradecen su sintonía para Testimonios.